entonces, nosotros, ¿por qué nos preocupamos de utilizar estadística en ciencia? Si fuiste como yo de los primeros que decidieron, usted no entra lo de biología porque no va a tener matemáticas, papas. Ya chupo varos porque sí hace, ¿no? Pero la idea es que básicamente queremos decir, ¿qué te parece si pudiéramos representar toda la realidad, o por lo menos toda la realidad que estamos estudiando, con un solo número? Que un solo número nos representará todo lo posible. Le llamamos certeza. Vamos suponiendo que ese número sea 1 y que la posibilidad sea el color de playera que trajimos cada quien el día de hoy. ¿Sí? Entonces levanto los que traigan playera blanca. Una con playera blanca. Negra. 2. Roja. Rosa. 2. Bueno, eso es guinda. ¿Me explico? Estamos viendo una escala nominal que da nombre, pero no hay forma de decir cuál es primero. Porque ¿por qué pondríamos primero el rosa si a él le gusta el anaranjado? ¿Sí me explico? Hay cosas que no se pueden intercambiar, que son mutuamente excluyentes. Una escala nominal como ¿quiénes vinieron hoy siendo mujercitas? ¿Quiénes vinimos hoy siendo hombrecitos? Chale, nadie levantó la mano en ninguno de los dos. Ya me preocuparon, muchachos. Tipos sanguíneos: A, B, O, positivo, negativo, RH, ¿sí? Son cosas que no tienen secuencia, son escalas nominales. Y cuando se trata de escalas nominales, solamente las podemos contar, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que vamos a contar las personas de ojos azules y de ojos cafés en la sala. Hay uno de ojos azules y todos los demás son... No los tiene azules, estoy bromeando. Y todos los demás los tenemos cafés. ¿Estamos de acuerdo? La totalidad, el 1, tenemos los ojos cafés. Pero si José tuviera los ojos azules, seríamos 14 menos 1. Y esa sería la proporción del universo que estamos estudiando para sumar 1. ¿Sí? Representamos color de ojos como 1 y de esos una fracción, el 98%, 94%, tenemos ojos cafés, el 6% lo tiene azul. ¿Sí pueden ver a qué me refiero? Si uno representara todos los casos posibles, por cada fracción de 1 nos representa cada caso posible. Entonces, podemos ver, medir, pesar la naturaleza, dimensionarla en características que sean nominales, que puedan tener nombre, ¿sí? En características que además puedan tener un orden, como por ejemplo el tiempo. El tiempo se da en números naturales, ¿sí? Empieza en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero no existe tiempo negativo. ¿Estás de acuerdo? Podríamos pensar en una escala ordinal como las fases de desarrollo de un insecto, que empieza como un huevo, con metamorfosis completa, se empieza a convertir en una larva, en una pupa y finalmente en un imago adulto. ¿Sí? Siempre ocurren en esa secuencia, entonces si hay uno que es primero y otro que es después. O podemos pensar en la escala en la que se miden los temblores, la escala Richter, ¿sí? En la que los más suavecitos tienen los valores más bajos y van incrementando conforme es más fuerte. O podemos pensar en la temperatura. Si tú piensas en grados centígrados, de Fahrenheit, pues por supuesto que hay grados negativos, pero llega un punto en el que la medida es 0, ¿sí? Y la diferencia que tienen estos es que mientras que la fase de huevo puede durar cierto tiempo, tener ciertas características diferentes de las de larva, cuando hablamos de temperatura siempre son iguales. A este tipo de escalas, a partir de aquí, les llamamos escalas de intervalo, porque los intervalos en los que les medimos grados son regulares.
Y finalmente tenemos las escalas de proporción o de razón, en donde siempre, no importa cómo lo transformemos esa magnitud, esa dimensión, las relaciones entre las medidas que tomemos ahí van a ser idénticas siempre, van a ser siempre proporcionales. Entonces tenemos 4 tipos de escalas de observación de la naturaleza. Los biólogos, cuando queremos aplicar estadística en nuestros proyectos, tratamos de buscar en qué escala está expresada la naturaleza que queremos observar. Es una escala nominal, es decir, solamente puedo reconocer los nombres. Es una escala ordinal que tiene un principio consecutivo. Es una escala de intervalo, es decir, podemos conocer los intervalos y hasta dónde llegan, o es una escala de razón, en la que se conservan las proporciones, no importa en qué parte de la escala esté. Entonces, imaginemos que tomamos una escala nominal para un fenómeno muy particular. Voy a hacer un truco. ¿Tienes una moneda? ¿Una moneda? Excelente. Mira, aquí está. Me gustan más las de 10 porque el truco es que la voy a desaparecer. Una moneda tiene la posibilidad de que cuando la tiramos al aire va a caer. De cierta forma, ¿qué crees que cayó? Sorry, brother, es mía. Cayó sol. ¿Qué crees que cayó? Sorry, sister, es águila. ¿Qué crees que cayó? En tu moneda. Cayó águila. Vamos a ponerle nombre a las observaciones. Una observación se va a llamar sol y la otra se va a llamar águila. Son mutuamente excluyentes, ¿estás de acuerdo? Es casi imposible que la moneda caiga de canto y que podamos decir, pues, es que no sé si es sol o si es águila. Es una de esas dos opciones. Es decir, podemos representar el universo de águila o sol con un 1. ¿Right? Entonces, la probabilidad de nuestro universo es la probabilidad de A y B. La probabilidad de que caiga águila unida a la probabilidad de que caiga sol. ¿Sí? O la probabilidad de águila más la probabilidad de sol. Y eso va a ser igual a 1. Estamos tratando de representar el universo como si fuera un 1. Es decir, sabemos que el 0 es menor o igual que la probabilidad de A, y A siempre va a ser menor o igual que 1. Y esto es válido también para el evento B. 0 es menor o igual que la probabilidad de águila, que sol, y la probabilidad de sol es menor o igual que 1. ¿Se entiende esa parte? Estamos tratando de expresar matemáticamente la realidad. Otra forma de decirlo es, dado que sabemos que el universo es 1, podemos saber la probabilidad complementaria si conocemos una de las probabilidades. Si sé la probabilidad de sol, hago 1 menos sol y obtengo la probabilidad de águila. Si sé la probabilidad de águila y no sé la de sol, hago 1 menos águila y obtengo la probabilidad de sol. ¿Se entiende? Truco simple de las matemáticas. Bueno, lo contrastamos con la realidad. Tiramos águila, sol, águila, sol, águila, sol, águila, sol. Y lo que terminamos por obtener es que la mitad de las veces aproximadamente cayó águila. Y la mitad de las veces cayó sol. Es decir, tenemos la probabilidad de que caiga águila unida a la probabilidad de que caiga sol. La mitad, 0.5 de las veces más 0.5 de las veces, suman 1. O podemos representarla, en vez de como si la realidad fuera 1, como si la realidad fuera 100%. 50% y 50%. ¿Se entiende? Estoy igualando el ver probabilidad como 1
al ver la realidad como un porcentaje. Ok. Entonces, ahora que sabemos que existe esa probabilidad, que podemos medir la cantidad de veces que aparece ese número, podemos decir, ¿y qué tal si en lugar de caer águila o sol, habláramos de bebés que nacen de sus mamás? Y tú sabes que cuando los bebés salen de sus madres, tienen cierto tamaño y cierto peso. ¿Estás de acuerdo? Bueno, haz de cuenta que agarramos a 100 niños mexicanos y los pesamos. Y de 0 a 1 kilogramo, a 2 kilogramos, a 3 kilogramos, a 4 kilogramos, a 5 kilogramos, vamos a hacer secciones de medio kilo. De 0 a medio kilogramo no nació ningún niño. De medio a 1, ¡ay! Parece que apareció alguno. De 1 a 1 y medio, unos cuantos. De 1 y medio a 2, de 2 a 2 y medio. ¿Sí se entiende? Y aquí nos dicen cuántos de esos 100 niños nacieron en esa categoría. Esta forma de dibujar la frecuencia con la que aparece cada dato, poniendo las categorías en X y la frecuencia en Y, le llamamos histograma o gráfico de barras. Y estoy seguro que ya los conocen y hasta lo saben hacer, ¿verdad? Pero lo tenía que describir. Ahora, lo bonito de hacer esto es que acabamos de, con este gráfico, dibujar el universo de observación de niños mexicanos naciendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice este gráfico? Lo vamos a interpretar como probabilidad. Si estos son todos los casos posibles de niños nacidos en diferentes niveles de peso, ¿qué es más probable? ¿Que un niño pese 1 o que un niño pese 3? Que un niño pese 3. ¿Qué es más probable? ¿Que un niño pese 5 o que un niño pese 4? Pese 4. No sé si te das cuenta, pero en este gráfico estamos igualando la probabilidad de nacer en cierto peso con el alto de la barra. También podríamos decir, la superficie que cubren todas estas barras equivale a 1. Y el área correspondiente a cada uno es la probabilidad de nacer en ese grupo de peso. ¿Right? Entonces, imagínate que estos son los 100 casos. Y te dicen, ¿sabes qué? Que un niño nazca demasiado grande es peligroso para la salud del niño y de la mamá. Que un niño nazca demasiado ligero es peligroso para su salud. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para decidir cuándo es demasiado pequeño? ¿Dónde ponemos la rayita? En este caso, decidimos que debe ser raro nacer como los 5 niños, de los 100 que son, de menor peso. ¿Sí? Es decir, el 95% de los niños nacen por encima de este peso. ¿Sí puedes ver a qué me refiero? A esta rayita que dibujamos separando la superficie de 100, 5% le llamamos percentil 5. Y nos ayuda a definir de forma precisa, ya nació su hijo, nació por arriba o por debajo del percentil 5, nació por debajo, métalo a la incubadora. Ni nos esperamos a ver nada. ¿Puedes ver cómo nos ayuda a tomar decisiones? Ok. También le podemos llamar cuantil de 0.05. Si en lugar de pensar en la superficie que cubren las barras como un 100%, la pensamos como un 1. ¿Sí puedes verlo? La fracción equivalente de 5% de 1 es el equivalente a 0.05. ¿Right? Ok. Así que,
con este tipo de análisis de los datos, tú puedes separar qué es lo normal encontrar en una población de datos. Tú sabes que los datos muy chicos y muy pequeños, si necesitan dormir, yo les recomiendo que duerman bien, que se vayan a su cuarto, descansen. Porque si no, ni aprovechan la clase ni descansan bien. Y si no se van a dormir, yo les recomiendo busquen la forma de mantenerse activos y energéticos. Ya sea que se echen un dulce, un chicle, que salten, que griten, lo que sea necesario, pero es la forma de que le saquen provecho a esto. Oscarín. ¿Sí? Pero yo también estoy haciendo el esfuerzo acá de mantener la energía y el ánimo para que lo hagamos. Entonces, imagina que medimos la estatura de 100 personas. Y entonces vamos a decir cómo son los gobernantes de los países, son altos o chaparros. Y utilizamos el cuartil 1 y el cuartil 3 para definirlo. No sé si se fijan, pero ya cambié. Cambié de decir percentil, que es dividir el área en 100, de decir cuantil, que es dividir el área en 1, a decir cuartil, que es dividir el área en 4 partes iguales. De los 100 gobernantes, la cuarta parte de los gobernantes que son más bajitos. La cuarta parte de los gobernantes que son medio bajitos. La cuarta parte de los gobernantes que son medio altos y la cuarta parte de los gobernantes que son altos. Cuartiles. ¿Sí? Y como siempre pueden ocurrir únicamente en ese orden, este es el cuartil 1, aquí están el 2 y el 3, y a partir del cuartil 3 está el cuartil 4. De este lado del cuartil 1 están el 25% de los gobernantes chaparros. De este lado del cuartil 3 están el 25% de los gobernantes altos. Esta forma de dividir la observación que tenemos de la realidad nos ayuda a decir qué es lo más esperado, ¿sí? Pudiéramos decir que en los cuartiles 2 y 3 está lo normal en estatura de los gobernantes. ¿Les hace sentido? Ahora piénsenlo en términos de, cualquier ejemplo biológico. Cuando definimos un cuantil de orden alfa como un valor variable por debajo del cual se encuentra una frecuencia acumulada alfa, lo que tenemos es, imagínate que en lugar de barras, la altura de las barras nos representa una curva, ¿sí? En donde ya sabemos que si tú tienes sandías, va a haber unas cuantas sandías chiquitas, muchas sandías de cierto tamaño y muy poquitas sandías grandotas. ¿Sí? Que si tú te pones a observar carros allá afuera, vas a ver que pasa unos cuantos poquitos, luego muchos de un tipo y luego otros que desaparecen. ¿Sí? Esta probabilidad se puede dividir si consideramos que todo el área de aquí, toda el área debajo de la curva equivale a 1, podemos preguntarnos en qué punto tenemos un cuantil que nos pueda separar el 70% de los datos o el 30% de los datos. ¿Sí? Y así es como lo calculamos. Entonces tenemos varias opciones. Percentiles le llamamos cuando el área debajo de la curva la queremos representar como 100%. Cuartiles cuando queremos representar 4 cuartos. El cuarto pequeño, el medio alto y el alto. Deciles cuando partimos el área debajo de la curva en 10 partes iguales. La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, décima. Quintiles cuando las partimos en quintas partes. ¿Les hace sentido? ¿Necesitan hacer ejercicios para aprendérselo? No, ok. Para lo que sigue. Así que la estadística o la estadística aplicada a la biología se ha venido utilizando para optimizar nuestros resultados. Imagínate que quieres producir un fármaco, ¿sí? Insulina. Pero si le echas
10 miligramos más, le da el patatús a la persona, ¿no? Entonces no puedes jugar con la salud de la persona. ¿Qué es lo que haces? Buscas la forma de crear un control de calidad que te diga qué tan probable es que te salga medidas altas o medidas bajas de la producción, ¿sí? Y cuando te salen demasiadas medidas bajas, dices, no, tengo que ajustar la máquina. Y cuando te salen demasiadas medidas altas, dices, no, tengo que ajustar la máquina. Eso se hace únicamente viendo con la frecuencia en la que aparece cada dato. Un entrenador de un atleta profesional de alto rendimiento lo que hace es ver cuánto pesa, cuánto tiempo hace ejercicio, cuántas veces llega al valor esperado y empieza a medir la frecuencia con que aparecen esos datos. Y entonces, por ejemplo, nos pueden decir, cuando yo he trabajado con un montón de corredores, me doy cuenta que hay un cierto peso para los corredores óptimos. Y arriba del percentil 75, los corredores se vuelven ineficientes. Un corredor que pese más de 67 kilogramos empieza a tener problemas para generar velocidad. ¿Les hace sentido cómo estamos utilizando la estadística? No estamos haciendo ahorita ninguna operación, lo estamos viendo como que intuitivamente, pero ¿sí entienden cómo lo estamos aplicando? Correcto. Así que, otro ejemplo biológico. El colesterol se distribuye de forma simétrica entre la población. Y supongamos que se consideran patológicos los valores demasiado bajos o demasiado altos, los extremos. Sabemos que el 90% de la población es normal. Así que, ¿entre qué valores se deberían encontrar los individuos normales? Tenemos el colesterol medido en 100 personas, miligramos por mililitro de sangre y la frecuencia con la que aparecen. Aquí está la marca de los 80 miligramos por mililitro de sangre. 200, 220, 240, 260. Vamos a buscar dónde están el cuantil 5 o el percentil 5 y el 95. Y así vamos a saber que la parte que quedó en medio es personas normales. ¿Les hace sentido esa parte? Es decir, para poder saber, híjole, por debajo de 187 miligramos es peligroso. Por arriba de 255 es peligroso. ¿Sí pueden verlo? Mientras que si solamente tuviéramos los datos sería difícil diciendo, ok, nos vamos a dar el límite exacto de 5% para tomar la decisión. ¿Tiene sentido para ustedes? En lugar de andar adivinando, dibujamos una raya que es imaginaria, pero que refleja la distribución de los datos. Y lo siguiente sería, bueno, es padre, podemos ver la realidad así, pero ¿cómo describimos qué es lo que estamos observando? Y para eso, ahí les va el siguiente videíto, que además estoy seguro que ya lo conocen.